bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días. Como ya les había anunciado al inicio del programa, hoy queremos volver a tocar el tema del mercado bursátil, cómo está la Bolsa de Valores de Asunción, de qué manera se está comportando. Por lo que nosotros siempre vemos en nuestros indicadores diarios del volumen de negocios, vemos que hay números muy positivos. Pero para profundizar un poco sobre este tema, está René Ruiz Díaz, el expresidente de Avalon, a quien saludamos también. ¿Cómo te va, René? Muy buenos días. Hola Samuel, un gusto estar de vuelta contigo. Saludos y saludos a tu audiencia. Es un gusto también para nosotros poder conversar. Creo que hace rato estábamos recordando, hace como más o menos un mes y medio, habíamos hablado cuando teníamos los números del primer trimestre en cuanto al volumen de negocio de la bolsa, que ya veíamos números positivos y números positivos que se están afianzando, por lo menos en los resultados que hemos visto hasta el mes de mayo, René. Todo el mercado bursátil paraguayo está en un proceso de avance bastante sostenido. Los números son muy buenos. Nosotros estamos apuntando que este año vamos a pasar ampliamente el número del año pasado. Ayer se completó una emisión de bonos del Tesoro. Estamos con un volumen muy interesante y yo creo que marca ya una tendencia de nuestro mercado hacia el crecimiento sostenido. Y como mencioné ayer en tu diario, el próximo objetivo que nos ponemos ya es llegar a los 10.000 en el mediano plazo, ¿verdad? 10.000 millones de dólares de volumen sería un lindo número ya para nosotros. Sí, cosas que ese número me llamó mucho la atención, porque estábamos hablando de que la proyección para este año está alrededor de entre 2.300 a 2.500 millones de dólares en volúmenes de negocios. Cuando veo que mencionaron lo de los 10.000, ¿eso está proyectado de aquí a cuánto tiempo más o menos creen que el mercado paraguayo ya estaría en esos volúmenes? Una proyección, yo creo que es una aspiración de lo que estamos en el negocio. Yo tengo un doble rol también como vicepresidente de la Bolsa de Valores, entonces si vos te fijas mercados avanzados o mercados incluso de la región, están operando volúmenes casi cercanos al 1 a 1 lo que es el PIB de un país. Entonces, con Paraguay con un PIB de 30, 40 mil millones, yo creo que apuntar a crecer a 10.000 no está tan lejos, ¿verdad? Obviamente se está dando un ciclo virtuoso que es que los inversores están conociendo mucho más la bolsa y también vemos muchos emisores que se están acercando a consultar y a hacer emisiones nuevas. Entonces, todo eso va a generar un movimiento que se debería acelerar, creemos. No, Totalmente. Sería lo ideal. Totalmente, y sobre todo teniendo un poco en cuenta ejemplos de otros mercados o economías pequeñas como la nuestra, como es el caso, por ejemplo, uruguayo. Si mal no entiendo, creo que ellos están por volúmenes de más o menos 15.000, 18.000 millones de dólares el año en el volumen de negocio, con lo cual Paraguay podría aspirar también a estar un poco cerca de mercados un poco más desarrollados que el nuestro, como es el caso uruguayo. Yo creo que a diferencia de Uruguay, Paraguay tiene una situación de emisores privados mucho más dinámicos, ¿verdad? Uruguay está muy atado al volumen que tiene que ver con la emisión de deuda pública y Uruguay es un país que está muy endeudado, está con un nivel de deuda pública altísimo, entonces eso le da un volumen alto, pero nosotros vemos que son muy interesantes. Paraguay está hablando de una posible inversión de 3.000 millones de dólares en una planta celulosa, por ejemplo, ¿verdad? Y todo eso genera un dinamismo del sector privado que va a ser muy atractivo para inversores tanto locales como internacionales, ¿verdad? Eso es una tendencia ya que no va a ir para atrás, me parece. Totalmente. Totalmente. Ahora, hablando un poco de los números de Avalon, nosotros en este espacio siempre estamos mirando un poco la participación que van teniendo en cada uno de los instrumentos. Los hemos visto muy activos en cuanto a emisión de títulos en los últimos meses, lanzando productos nuevos. También los hemos visto bastante activos también en todo lo que tiene que ver con la cuestión de ofrecer acciones, y la reventa también de acciones estuvieron intermediando bastante. ¿Cómo están evolucionando? ¿De qué manera están trabajando en esta, ya por lo menos si hiciéramos un análisis de estos primeros 6 meses del año? Viene en un proceso de consolidación muy importante con el grupo accionario que está hoy con nosotros hace aproximadamente 5 años. Se dio un proceso de
de apuesta muy fuerte hacia la capitalización y hacia la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, hoy por hoy, Avalon es la casa de bolsa con el mayor volumen patrimonial entre las casas de bolsa. Estamos en niveles por arriba de 50.000 millones de guaraníes de capital, que supera casi en un 50% al que nos sigue. Y eso nos da un margen para operar con mucha amplitud, sobre todo el mercado secundario de renta fija y renta variable. Estamos activos. Si bien el volumen de emisiones de Paraguay todavía no es el que quisiéramos, tuvimos ya una actividad un poco mayor este año. Nosotros estuvimos con la emisión de Banco Río y tenemos alguna otra emisión también en puerta, pero sobre todo el mercado secundario está mostrando mucho dinamismo en lo que es el trading de acciones, bonos y CDA, y en eso nosotros somos muy competitivos, porque justamente ese nivel de capitalización nos da mucha espalda para operar con volúmenes grandes y dar soluciones de liquidez muy rápida a la gente que está necesitando alternativas. Entonces, cerramos muy bien el año, empezamos muy bien el semestre, y creemos que va a ser un año de vuelta récord para nosotros en términos de capitalización y de utilidades probablemente. Excelente. Y en materia de lanzamiento de nuevos productos, mencionaste hace poco, bueno, estuvo bastante muy activo y se comercializó mucho también en el mercado secundario los títulos del Banco Río. ¿Están preparando para este mes alguna otra emisión con la que estarían saliendo o el mes que viene como para poder ir? Un proceso que tiene unos meses de trabajo. Nosotros en el tercer trimestre estamos previendo nuevas emisiones de emisores del sector financiero. Y también te doy la primicia que estamos en proceso de habilitación de nuestra administradora de fondos de inversión. Entonces creemos que en algún momento de este año, idealmente en el cuarto trimestre, vamos a salir al mercado con soluciones interesantes en fondos mutuos y fondos de inversión para el mercado. Siempre apuntando un poco más al segmento medio alto que caracteriza a Avalon y al mercado institucional. Entonces estamos con buenos avances en eso. ¿Esas administradoras de fondos de inversiones cuándo estiman podría estar ya operativo? Y depende un poco de la parte legal y burocrática. Como objetivo creemos que en el cuarto trimestre deberíamos llegar holgadamente, ¿verdad? Pero obviamente ya estamos trabajando en lo que es el armado del equipo, toda la plataforma tecnológica, operativa. Estamos contentos con ese avance y vamos a salir a dar buenas soluciones de inversión a nuestros clientes, ¿verdad? Es un producto que está siendo demandado y además queremos capitalizar un poco toda la alianza que tiene nuestra empresa con, por ejemplo, Banco Continental, con Itacua, que es la inmobiliaria relacionada a Avalon, y queremos también incursionar en el mercado de fondos de inversión de tipo inmobiliario, por ejemplo, en el corto plazo. Entonces, se va a dar una sinergia ahí de buenos productos para nuestros clientes. Mencionaste lo del tema de fondo de inversión. El mes pasado hubo este lanzamiento también de un paquete global de fondo de inversión. Se lanzó un primer corte. Avalon estuvo también participando en ofrecer estos productos a sus clientes, René. No, este fue un producto lanzado por un colega, una empresa colega, que fue para sus clientes, ¿verdad? Nosotros básicamente vamos a enfocarnos en lo que son nuestras propias emisiones en este caso. Y sí, es un buen desarrollo del mercado en Paraguay porque para el paraguayo en general y para la gente de nuestra región, la inversión en bienes raíces siempre fue un destino muy interesante para fondos. Y creo que eso nos va a dar otro dinamismo también como mercado, ¿verdad? De a poquito vamos a ir entrando en títulos que no son simplemente el famoso CDA, bono o acción, y vamos a entrar ya en inversiones más directas de vuelta en el mundo inmobiliario o en otros segmentos. Así mismo. Una cuestión que llamó mucho la atención en estos días es la participación de las famosas criptomonedas dentro de economías ya formales o dentro de la bolsa. Tuvimos ayer chicos vinieron de la UNA para comentarnos un poco de una charla que van a tener el próximo lunes con expertos en Nueva York, donde hablan de cómo las criptomonedas están comenzando a entrar a comercializarse en la bolsa en Estados Unidos. Y nos preguntábamos nosotros qué posibilidad hay de que esa realidad también pueda llegar hasta América Latina. Teníamos la noticia de que en El Salvador hicieron oficial el ingreso, por ejemplo, de los Bitcoin. Y quería consultarte un poco sobre tu opinión respecto a esta movida que hay con las monedas digitales,
si eventualmente esto podría también en algún momento ser parte de los instrumentos dentro de la Bolsa de Valores de Asunción, René. Creo que hay que separar dos temas, ¿verdad? Por un lado, la digitalización de todo lo que es el mundo financiero es algo que no va a ir para atrás, la tendencia es esa y todo va hacia lo digital. Ahora tenemos una moda muy fuerte ahora con las criptomonedas, ¿verdad? Toda la tecnología que está detrás de eso. Yo creo que hay un componente ahí. Es interesante la figura de que la gente empieza a mirar eso como una alternativa de inversión, pero también tenemos que ser conscientes que eso tiene un componente especulativo muy importante. O sea, nosotros vemos que Bitcoin sube 1000%, después baja 50% en pocos días, ¿verdad? Entonces, todavía no siento que sea algo que se pueda consolidar como moneda propiamente, en términos de ser una solución de pago y una solución de ahorro. Yo por ahora lo veo como algo más especulativo, ¿verdad? A mis clientes no les gusta que les diga, pero yo les digo que es como ir al casino todavía porque no sabes después cuál va a ser la fluctuación que tiene en el corto plazo. Entonces, siento que van a entrar esas soluciones acá, no siento que sea algo tan masivo de un día para el otro y hay que ir probablemente con cuidado con ese tipo de soluciones. Hoy por hoy tienen todas las características de una burbuja, ¿verdad? Sobre todo monedas como el Bitcoin y todo eso. Tienen características típicas de burbuja donde la evaluación que está detrás de eso no está sostenida por nada concreto. Entonces, viste que el Bitcoin llegó a valer $1 trillón en el mercado y vos decís, no hay sustento para eso, es simplemente gente que cree que va a seguir subiendo, compra y bueno, y que le salga bien, ¿verdad? Pero de a poquito va a ir entrando todo eso acá, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Además, de alguna manera creo que esto habíamos conversado también la vez anterior que hablamos en nuestro mercado, por lo menos nuestros inversores son muy de apostar a título de renta fija, la participación de renta variable es bastante pequeña todavía en Paraguay, con lo cual instrumentos incluso con mayor nivel de riesgo como en el caso del Bitcoin que llegó hasta hace poco a 68.000, creo que $68.000 y ahora bajó a 38.000, hay muy pocos que se van a animar a esos niveles de riesgo, René. Mira, todos los activos tienen su lugar en la cartera de inversión del cliente que quiera asumir el riesgo, ¿verdad? Nosotros vemos nuestro proceso de asesoría como un esquema gradual de ir llevando a la gente a nuevas opciones, ¿verdad? Creemos que en Paraguay el siguiente paso es empezar a invertir en acciones antes que nada. Nosotros somos muy activos en lo que es el trading de acciones, sobre todo de Banco Continental y Banco Río. Y mira, es difícil todavía en Paraguay convencerle a la gente que la acción es un buen negocio y sin embargo es probablemente el mejor negocio que uno puede hacer en este momento, ¿verdad? Y ya hay buenas acciones para comprar en Paraguay, entonces es como que hay que ir de a poquito entrando y evitar a veces esas modas que son, uno ve esas historias de crecimiento muy grandes, pero hay que tener cuidado también de no entrar en especulaciones que hagan asumir riesgos innecesarios, ¿verdad? Claro. Y ahí te consulto, ¿cuál es falta de información? ¿Es un poco temor de los inversores? ¿Cuál es el factor que crees que hay que superar como para que el volumen también de participación en cuanto a lo que tiene que ver con negociación de acciones aumente y esté un poco más cerca de los otros títulos que sí ya apuestan más los inversores? Esto es un proceso gradual, ¿verdad? Digamos, un grupo de inversores en un país se va moviendo, digamos, a veces en bloque, ¿verdad? Paraguay tiene una larga tradición de ser un país muy rentable en títulos de renta fija, en los CDA sobre todo. Yo que soy un poco más viejo que vos, yo viví en épocas donde un CDA llegó a rendir 30-35% con una inflación mucho más baja que eso. Entonces, en la cultura de la gente quedó la idea de depositar en un CDA que es seguro y quedarse con esa renta y listo, ¿verdad? La estabilidad macro que tiene Paraguay en este momento y la estabilidad de su sector financiero hace que las tasas tiendan a bajar. Hoy estamos en tasas históricamente bajas. Entonces, naturalmente, la gente tiene que empezar a analizar otras inversiones y ahí entra la figura de empezar a mirar de otra forma las acciones o los fondos mismos, ¿verdad? Entonces, es un proceso, ¿verdad? Hay mucho mito también al respecto, ¿verdad? Yo trabajo en Bolsa Internacional hace 20 años y hay gente que te dice, yo no invierto en acciones y el día siguiente te pregunta, ¿cómo puedo hacer para comprar bitcoins? O sea, hay un tema de cultura, digamos,
Mira, mucho de lo que hacemos en este sector nosotros es educación financiera. Hay que explicarle a la gente cuál es el activo, cuál es el riesgo, si se adecua o no se adecua para su perfil inversor. Es un trabajo, digamos, bastante complejo y hay que hacer bien justamente. Por eso es importante asesorarse bien y no dejarse guiar por lo que sale tanto en las redes y en las cosas esas rimbombantes, ¿verdad? Pero el mercado está creciendo. Mira, nosotros en Avalon tuvimos volúmenes de venta de acciones muy grandes en los últimos 2 años sobre todo, y vemos que entra gente de todo tipo ahora al mercado accionario y eso nos entusiasma mucho porque en la medida que la gente conoce cómo opera ese mercado, yo creo que va a ir creciendo exponencialmente. Falta que más empresas se animen a abrir su capital también. Paraguay tiene muy pocos emisores de capital verdaderamente abierto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, Continental y Río son ejemplos de que tienen una masa accionaria muy grande y son títulos con mucho volumen de operaciones. Yo creo que más empresas deberían considerar abrir su capital de esa forma y hacerse de inversores nuevos, digamos. Claro. Justo eso te iba a preguntar, porque en realidad es cierto que hay una participación muy baja, pero también hay muy poca oferta, ¿verdad? O sea, hay muy poco todavía instrumento como para comercializar en acciones. Esto no está muy ligado también a que gran parte de nuestras empresas son empresas familiares y hay un poco de temor también por parte de esas empresas en apostar a ese tipo de títulos. Tiene que ver con ese tema de abrir o no abrir su capital a inversores de afuera, pero justamente ahí entra el círculo virtuoso, ¿verdad? Vos podés abrir, qué sé yo, 10% de tu paquete accionario y te haces de inversores que son estables, que son leales, que van a seguir apostando a tu proyecto, ¿verdad? Entonces, yo creo que más y más las empresas van a empezar a considerar esto, ¿verdad? También sabiendo que es un proceso gradual, nosotros en Avalon vamos a brindar asesoría en lo que es mercados internacionales. Estamos convencidos que un inversor paraguayo tiene que considerar invertir en el exterior también como forma de diversificar su ahorro. Hoy cualquiera de nosotros tiene una visión sobre empresas que uno usa y que le gustan, y yo creo que no hay nada más lindo que sentirse dueño de una parte de esa empresa que a uno le gusta, ¿verdad? Entonces, si usas todos los días Facebook, y bueno, invertí en Facebook y sos accionista de una acción, aunque sea, y participás también de los frutos de lo que vos usás todos los días. Yo creo que ese es un proceso muy lindo y mira, es muy interesante cuando vos le mostrás a la gente lo que es el proceso de invertir, porque, por ejemplo, gente joven que empiece a los 20 años invirtiendo un monto súper simple de 200, 300 dólares por mes, puede llegar a acumular $1.000.000 a los 60 años, ¿verdad? Entonces, la bolsa internacional te ofrece un rendimiento muy interesante a largo plazo que hay que entrar nomás en el chip de invertir, ¿verdad? Nosotros no tenemos tanto todavía el chip de invertir, sino más bien gastar, endeudarnos, ¿viste? Y lo que sobra ahorramos, ¿verdad? Pero hay que tomar esto con más disciplina, digamos, a largo plazo, ¿verdad? Y ahí tocaste un tema que me parece interesante, porque nosotros hemos visto algunas empresas paraguayas, entre ellas también las del grupo donde trabaja Avalon, saliendo a los mercados internacionales, captando fondos del exterior, con muy buenas calificaciones. ¿Ese es un proceso que crees que más empresas se van a ir animando? Ustedes fueron los puntapiés, digamos, en alguna medida, pero ¿pensás que ese fenómeno se puede ir avanzando y próximamente vamos a ver a más empresas paraguayas replicando ese tipo de experiencias? Mira, nosotros, yo siempre digo que lamentablemente a veces nosotros consumimos mucho las noticias negativas que vemos en las redes y todo eso, pero la visión que se tiene de Paraguay en el mundo exterior, en el mercado internacional, es de un país súper estable, de un país muy predecible, de un país con una macroeconomía muy sana y con condiciones de demografía y sociales que todavía son buenas. Entonces, la demanda por títulos paraguayos está en el mundo exterior, la gente quiere invertir en Paraguay. Los emisores paraguayos tienen que considerar eso como una opción definitivamente. Hay un tema, obviamente, que un mercado internacional requiere montos relativamente más altos. Entonces, por ejemplo, Banco Continental en diciembre salió con una emisión de $300 millones, que llegó a tener oferta por casi 1.200 millones. Hubo una oferta 4 o 5 veces superior a lo que estábamos colocando, ¿verdad? Entonces, la demanda está.
falta llegar a lo mejor a unos volúmenes un poco más grandes. Y en ese tema, la figura de los fondos va a empezar a ser de puente también. En algún momento podemos empezar a juntar emisores y vender esos títulos como un paquete al exterior. Y yo creo que hay que aprovechar eso, porque las tasas de Paraguay hoy cotizan casi como si fuéramos un país de investment grade. Las tasas están bajísimas, ¿verdad? Y es una fuente de financiamiento muy estable a largo plazo y muy interesante, ¿verdad? Sí. O sea que estuvimos haciendo una encuesta en redes sociales, siempre tenemos esta práctica durante nuestras entrevistas, y hoy le estuvimos preguntando a la gente, para invertir en bonos o acciones, ¿elegirías a una empresa del sector bancario, inmobiliario, industrial o empresas del sector público? Le preguntamos a la gente y tenemos un 43% de los televidentes que nos dicen que apostarían a títulos del sector bancario, un 34% del sector inmobiliario, sector industrial nos dice un 19% y títulos públicos de empresas públicas un 3%. ¿Ustedes observan estos mismos volúmenes de interés que hay en sus inversores o tienen otros números, René? Yo creo que reflejan lo que es la realidad paraguaya, donde hoy por hoy los principales y los mayores emisores tienen que ver con el sector financiero, ¿verdad? Estamos hablando de los grandes bancos, sobre todo locales. Y bueno, es una inversión que ya está consolidada en el mercado local como una buena alternativa, ¿verdad? Siento que de a poco se van a ir sumando emisores de otras industrias y se va a ampliar un poco el espectro, pero típicamente el sector financiero es el que lidera esa movida. Y hay un tema interesante que yo siempre rescato. Un banco paraguayo tiene una fortaleza relativamente muy buena, siempre uno ve en qué está invirtiendo, ve las sucursales, ve los edificios, ve la gente trabajando, entonces te transmite una sensación también de estabilidad que es muy distinta a veces con una empresa más chica, ¿no? Por eso también que a la gente le resulta mucho más apetecible confiar sus depósitos a un banco. Ya está consolidado eso, nosotros tenemos un marco regulatorio muy sano. Paraguay tiene una estabilidad muy reconocida en lo que es el sector financiero hace mucho tiempo y eso se nota en el apetito de los inversores. Y si miráramos, René, ¿cuáles son aquellos segmentos donde vos pensás que hay mucha posibilidad de crecer, como para que nuevos emisores salgan también? Hace rato mencionaste el sector inmobiliario. ¿Qué otro segmento? ¿El sector agroexportador podría ser otro? ¿O el sector, no sé, comercial, de grandes importadoras? ¿Qué segmento ves que tiene potencial como para poder ir saliendo al mercado también y ir teniendo más oferta de títulos de empresas de esos segmentos? Es que todos los sectores son apetecibles, ¿verdad? Tal vez un tema donde el sector financiero lleva un poco la delantera es que está acostumbrado a operar en un marco regulatorio muy estricto, ¿verdad? Entonces tiene un cierto orden y una forma ya de administrarse que es mucho más sólida, ¿verdad? Donde nosotros vemos todavía diferencia es que en otras industrias de repente al no tener la figura de un regulador muy fuerte, les cuesta hacer ese primer paso de ordenarse y de trabajar con auditorías importantes y cosas así, pero dentro de cada industria vos tenés referentes que son apetecibles, ¿verdad? Y el proceso de ordenamiento interno para llegar a hacer una emisión es relativamente simple, ¿verdad? Es voluntad y es obviamente poner orden interno y poder presentar números atractivos y sólidos, ¿verdad? Con eso hay demanda para buenas empresas siempre. Por último, una última consulta tengo. ¿Qué se espera para este segundo semestre en el mercado de valores? ¿Se esperan que salgan? Hace rato mencionaste que más o menos dentro de unos meses estarían ustedes participando en una emisión interesante, pero aparte de eso, ¿creen que va a haber una dinámica incluso mayor a la que hemos visto en estos primeros 6 meses del año? Separando lo que son las noticias cotidianas de vacunas y de enfermedad y todo eso, que obviamente estamos transitando todavía un periodo delicado de la pandemia. La sensación es de que estamos cada vez más cerca de acercarnos al final de este problema, ¿verdad? No sentimos que sea algo que se va a solucionar, digamos, este año, pero uno ve ya en países tipo Estados Unidos que el nivel de contagio bajó estrepitosamente, ya se está volviendo a la normalidad y de a poco eso yo siento que se va a dar en nuestro país. En la medida que avance sobre todo el plan de vacunación, vamos a poder volver mejor al nivel normal, digamos, y se está previendo una reactivación fuerte de la economía en todo este año y el año que viene todavía, ¿verdad? Estamos viniendo con buenos precios de commodities, con
con un sector privado de la industria de servicios y de industria que todavía está trabajando muy bien. Entonces, pareciera que estamos ante una perspectiva muy buena, tanto en bolsa como fuera de la bolsa, ¿verdad? Estamos ante un escenario probable más tendiente a la recuperación que a seguir un deterioro, ¿verdad? Obviamente, Samuel, uno no desconoce que hay segmentos más golpeados que otros, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un promedio, obviamente, donde, qué sé yo, el sector servicios se podría recuperar, pero va a haber todavía espacios donde va a demorar un poco más, ¿verdad? Totalmente. René, te agradezco mucho tu tiempo, gracias por compartir con nosotros esta mañana estas reflexiones sobre el mercado de valores. La verdad siempre muy interesante poder tener un poco el pantallazo que siempre nos das respecto a cómo está este negocio, muy importante realmente para la economía paraguaya. Vemos que han tenido una participación realmente increíble en los últimos años con un crecimiento sostenido, así que le deseamos todo el éxito del mundo a Avalon y al mercado en sí, ¿verdad? Ojalá podamos seguir mirando cada año este crecimiento tan interesante que estamos viendo. Siempre nosotros valoramos mucho como Avalon y como grupo el trabajo de difusión de gente como vos, porque mucho de esto tiene que ver con mostrar a la gente las opciones que estamos manejando. Así que gracias siempre por tu ayuda y gracias a 5 días por el apoyo de siempre. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros René Ruiz Díaz de Casa de Bolsa Avalon comentándonos sobre la evolución del mercado de capitales en la ciudad, en la Bolsa de Valores de Asunción. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico.